En este vídeo vamos a continuar profundizando en el concepto inhibir. En este caso, ante un ataque a distancia corta con guardia cerrada. Los ataques que habitualmente se estudian en el Aiki, que son los que deducimos se utilizaban más en el Japón de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, son ataques siempre a distancia larga, tipo Sunuchi, Yodansuki, etc. En todos estos ataques, en los cuales la influencia de la espada japonesa es obvia, el atacante carga su ataque a una distancia en la cual el defensor no puede actuar y a partir de ahí el mismo ataque está haciendo de cobertura. Prácticamente todo lo que podáis ver de técnicas, de Aikido, de Alto Ryo, etc., van a trabajar sobre este tipo de dinámica. ¿Eso quiere decir que el Aiki no sirve contra otro tipo de dinámicas? No, lo que quiere decir es que hay que estudiar cómo adaptar el principio, que no las técnicas, sino el principio del Aiki y las estrategias del Living y el Tenkan, a ese contexto que no tiene absolutamente nada que ver con el de una distancia larga. Nosotros aquí en concreto estamos mirando de trabajar ataques a distancia larga, que serían los clásicos que se utilizan en Aikido, ataques a distancia media, que serían dinámicas en las cuales se utilizan las piernas. No voy a definir ninguna guardia porque no soy ningún experto en ese tipo de artes marciales, miro de estudiarlas y tampoco nos cerramos a ningún estilo en concreto, pero básicamente distancia media es aquella en la cual el pie puede alcanzar al oponente. Distancia larga es aquella en la cual hay que dar un paso forzosamente para llegar al oponente. Y distancia corta es aquella en la cual el atacante ha conseguido cerrar la distancia y va a ser muy difícil utilizar las piernas. En concreto hablaríamos de contextos tipo boxeo, Wing Chun, etc. No estoy diciendo que nosotros podamos vencer a todos los expertos del mundo en boxeo, Wing Chun, etc. No estamos hablando de eso. A ver, insisto, porque los comentarios te dan. Estamos mirando de demostrar cómo podemos estudiar estas tácticas defensivas ante ese tipo de dinámicas. Cuando el atacante, el que ataca, el que se acerca para romper la distancia, se acerca al que mira de implementar las técnicas Aiki. Si yo tengo un boxeador delante que está esperando que vaya, pues si yo le entro, pues más normal es que me pegue una paliza y será lo que me estaré mereciendo yo por atacarme a él. Aquí no planteamos un contexto de tipo deportivo, sino planteamos un concepto de supervivencia. El que ataca es el malo de la película. El que defiende, pues, es el que tiene que mirar de sobrevivir. Una vez explicado esto, vamos a suponer que el atacante está cerrando la distancia, yo me muevo justo cuando él cierra la distancia, es decir, no llego a esperar un contexto de sparring en el cual los dos nos estamos moviendo, porque entonces habrá que hacer otra cosa y esta no va a funcionar, sino que justo cuando él me cierre la distancia, yo voy a buscar de ganar este espacio y este ángulo, y colocarme de esta manera con el objetivo, ven por acá, de que su espalda quede combada de esta manera. Si yo consigo colocarle su espalda de esta manera, podré, siempre y cuando lo haga correctamente, implementar la técnica que vamos a mostrar ahora. Si no soy capaz de hacer correctamente la entrada, pues me pegará una paliza, y es lo que hay. Entonces, cuando viene, yo apuro un momento y busco esta posición, no quiero ir tan rápido, buscando este punto, y tal y como entro, yo voy a mirar de que su cuerpo se desplace, y más para acá, que estamos de la pared, se desplace para que yo pueda ejecutar al tiempo que lo proyecto el siguiente movimiento. No hagáis esto, porque si yo hago esto, se acabó la partida. Estamos aquí y el movimiento es que yo ahora junto, y tal y como junto, proyectaría. En este caso él no cae porque sabe lo que le voy a hacer y se está cogiendo de los hombros. Como siempre, hay que priorizar la seguridad. Si el atacante no sabe la técnica que le vas a hacer, va a ser muy difícil que se coja de esa manera en concreto y se va a estampar con el suelo. Y esta técnica es a una velocidad más rápida, pues va a ser algo parecido a esto.
Esta técnica se llama Aikiotoshi. Espero que os sea de utilidad. Corta.